Muchas gracias, Cris y Regina, como siempre te digo, es la verdad un gusto trabajar con ustedes y bueno, y también un honor haber vuelto, sido invitado a participar, digamos, en un nuevo programa y poder compartir un poco lo que es mi experiencia, lo que es mi visión con respecto a la práctica de mi especialidad. Yo soy médico psiquiatra, tengo 36 años, vivo en Argentina, en la ciudad de Rosario más precisamente, y bueno, un poco mi interés en respecto a la alimentación tiene que ver con poder ampliar un poco la mirada habitual que tenemos los médicos psiquiatras con respecto a nuestras opciones, a nuestras posibilidades terapéuticas, a las herramientas que tenemos a la mano. Y verdaderamente es un campo en constante evolución, sobre todo en estos últimos años, en los que la evidencia científica con respecto a un montón de elementos que tienen que ver con la alimentación, con el descanso, con elementos que tienen que ver con el estilo de vida, verdaderamente ha avanzado mucho. Y ahí estamos acompañando un poco todo ese aspecto. Y un poco he trabajado parte de mis estrategias tienen que ver con utilizar vías cetogénicas, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de hacerlo de una manera ordenada y siempre mi postura tiene que ver con también poder estimular el pensamiento, poder estimular la manera en la que cada uno aborda su tratamiento de una manera individualizada. Y ya que está bastante de moda todo lo que tiene que ver con la dieta keto, con el fasting, con el ayuno, ponerle un poquito de perspectiva y ver qué puede hacer por nosotros y qué no puede hacer por nosotros también. Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer es empezar a compartir mi pantalla, ¿verdad? Bueno. Perfecto. Ahí me pueden confirmar que se ve bien. Lo vemos perfecto. Para que aquí cambió un orden y lo quiero dejar como va. Ahí está. Nuevamente. Ahí va. Bueno, la clase de hoy se llama Ketopsi, ventajas, vamos a conversar sobre las ventajas que puede tener la alimentación cetogénica y este estilo de vida en la adaptación al estrés. Un tema tan tocado y tan amplio y tan en boga en este contexto global en el cual vivimos. No quiero dejar de volver no sé si se ve ¿se ve en la pantalla esto? Sí, sí, se ve perfecto. Ahí está. Bueno, lo pongo un poquito ahí al costado. A volver a agradecer a Regina y a Cris por la invitación a participar de este programa. Las intervenciones en el estilo de vida para poder trabajar en lo que tiene que ver en la adaptación a nuestras circunstancias, a nuestras condiciones de vida. Mediante la exploración de las vías cetogénicas y la posible aplicación de esto en el campo de la psiquiatría, de la psicología, de la salud mental. Les voy a contar un poco sobre cuál es la misión que yo me propongo con respecto a la ketopsia, a las implementaciones en psiquiatría, cuáles son algunos de los objetivos de aprendizaje para el día de hoy. Vamos a ver por qué es importante tener un abordaje dimensional de la patología psiquiátrica y de los síntomas mentales. Vamos a tratar de tener un mejor registro y reconocer cuáles son los aspectos más importantes con respecto a la presión ambiental que estamos viviendo en el 2020. Y esto yo lo empecé a diseñar antes de que empezáramos a estar en cuarentena, que empezáramos a tener todos estos cambios que estamos atravesando ahora, pero justamente como es algo más amplio y más general, aplica de sobremanera a la condición y al contexto que estamos viviendo hoy, del cual voy también a hacer mención. Yo considero que la psiquiatría puede trabajar con estrategias adaptativas a nuestro entorno. Vamos a hablar del ayuno intermitente, las ventanas de ingesta comprimidas, y vamos a finalizar conversando
tratando de estimular un poco el pensamiento y la reflexión a través de algunos de los desafíos y las oportunidades que se nos presentan en todo este contexto. La misión de la psiquiatría en la utilización de la alimentación cetogénica, o la ketopsi, que es un concepto un poco que yo acuño como para englobar todo esto, es sobre todo el cambio de paradigma necesario y la incorporación a nuestra práctica de un encuadre dimensional. Un encuadre dimensional tiene que ver con poder considerar diferentes aspectos en un espectro y no necesariamente estar siendo tan categoriales a la hora de mencionar las patologías o los síntomas que pueden tener nuestros pacientes. Las intervenciones con la alimentación son intervenciones de primer orden y que tienen un amplio rango terapéutico. Parte de mi misión también tiene que ver con poder integrar lo que la medicina tiene para aportar, de qué manera incorporar mucho más integrativa la nutrición y la psicoterapia. Concientizar sobre las terapias metabólicas y el impacto que pueden tener en la psiquiatría y en las neurociencias en general. Poder aliviar ese peso dogmático y ese estigma que genera el diagnóstico en psiquiatría. Podemos también trabajar sobre diferentes estrategias adaptativas que puedan ser efectivas en nuestras condiciones individuales, teniendo un foco en cómo la persona se va a percibir, cómo la persona se siente durante el tratamiento y como respuesta al tratamiento, pero también pudiendo ver cómo la salud de esa persona mejora con medidas antropométricas, con evaluaciones, con laboratorios de una manera objetiva. Clave me parece poder reconocer la calidad del combustible que tiene nuestro cerebro y nuestro organismo en general, y poder tener un balance en esas dinámicas energéticas que nuestro cerebro utiliza. Optimizando la respuesta que tiene el sistema sanitario y nosotros como médicos y como profesionales de la salud a los desafíos que se nos presentan en la práctica actual. Algunos de los objetivos del aprendizaje para el día de hoy tiene que ver con que podamos recorrer juntos las limitaciones de la clasificación en salud mental que existen y han existido siempre, conocer y registrar el rol que pueden tener las intervenciones en estilo de vida, cómo la alimentación puede ayudarnos a generar ese encuadre necesario para un cambio de paradigma de psiquiatría, y permitiéndonos adaptarnos de una mejor manera a la presión ambiental que existe en este momento. Cultivando, por supuesto, una visión dimensional integrativa de los trastornos en la alimentación. Vamos a tratar de aportar algunas ideas novedosas con respecto a este campo. En primer lugar, las etiquetas en psiquiatría, es decir, tengo un trastorno de ansiedad, tengo un trastorno psicótico, tengo un trastorno del estado de ánimo, sea cual sea, tengo un trastorno de personalidad, no dejan de ser etiquetas, no dejan de ser diagnósticos, y como diagnósticos corren el severo riesgo y muy habitual riesgo de ser abusados. Algunos estudios indicaban que los médicos, psicólogos, psiquiatras, muchas veces hacen un diagnóstico en los primeros 5 a 10 minutos de una entrevista, y esto puede dar lugar a un amplio margen de error, y en un tema tan sensible y delicado es algo que sería muy importante trabajar para evitar. Muchos de los criterios y categorías diagnósticas fueron formuladas mucho antes del desarrollo y la evolución de la neurociencia moderna y sus posibilidades en evaluación. El énfasis en la investigación y en el desarrollo de estudios en este tema se basa excesivamente en estos diagnósticos, pero muchas veces los médicos vemos que esto falla, que este tipo de abordaje falla en reflejar lo que verdaderamente nosotros vemos en el consultorio día a día, y que existe una muy baja tasa de transferencia a que con la investigación actual es que podamos entender mejor sobre las causas raíces de las patologías que presentan nuestros pacientes y de las opciones de tratamiento que tenemos a disposición. Muchas veces se usa de los diagnósticos como explicaciones estereotipadas de conducta humana. Entonces, si una persona tiene determinado diagnóstico, seguramente cumple con un montón de características, y muchas veces hacemos el inverso, es decir,
tratamos de identificar ya rápidamente un diagnóstico y tratamos de ajustar y de meter la sintomatología que la persona pueda tener o no tener al diagnóstico que nosotros ya previamente elegimos. Y hay que entender de que los diagnósticos son procesos dinámicos. Las personas y sus sintomatologías evolucionan, se pueden cronificar, pueden mutar de forma, entonces deben estar sujetos a reevaluaciones periódicas. Lamentablemente, en muchas ocasiones he visto que esto opera como nihilismo terapéutico, en el cual muchos profesionales, dado el tiempo, dejan de intentar o dejan de buscar nuevas alternativas a lo que sus pacientes pueden estar presentando. Y es muy importante reevaluar periódicamente algunos diagnósticos que quizás fueron hechos hace muchísimo tiempo atrás. Algunos de los desafíos en la comprensión y de lo que esto implica en salud mental, de los modos de clasificar en salud mental, tienen que ver con que la etiología habitualmente no está clara y existe una multicausalidad del origen de los trastornos mentales. Hay aspectos sociales, psicológicos, genéticos, culturales, históricos, familiares, vinculares. Verdaderamente es enorme la cantidad de elementos que impactan sobre la salud mental. Pensar como segundo punto que los fenómenos que sí son significativos en la sintomatología de nuestros pacientes son discretas categorías o son dimensiones de comportamientos que pueden ser vistas en términos un poco más amplios. Otro gran tema tiene que ver con los umbrales. ¿Cuál es el límite de la normalidad y de la patología? ¿Cuán nervioso me puedo poner yo ante el contacto con otra persona sin ser catalogado como una persona con un trastorno de ansiedad social? ¿Cuánto me puede dar a mí de miedo los murciélagos, las cucarachas o las ratas, previo a ser catalogado como una persona fóbica? Y los ejemplos, ¿cuánto tiempo puedo estar yo triste después de algún evento en el que me está costando adaptarme? ¿Cuánto tiempo puedo pasar en un estado de ánimo depresivo posterior al fallecimiento? Empezamos a ver las dificultades que esto tiene. ¿Cuándo debemos actuar? ¿Es un proceso normal o es un proceso patológico? Y el gran tema de las comorbilidades, porque muchas veces nuestros pacientes reúnen criterios diagnósticos para múltiples condiciones, y eso no es tal cual en la mayor parte de las especialidades en medicina, y yo dudo que también sea un elemento que deba participar en la psiquiatría. Hay dos clasificaciones clásicas que tienen que ver con el manual de salud mental para los estudios diagnósticos y epidemiológicos, que tiene que ver con el DSM, y la clasificación internacional de las enfermedades, que son útiles, que brindan un soporte, nos brindan un sistema de clasificación relevante para la salud pública, para que los médicos conversemos entre nosotros con respecto a los síntomas de determinados pacientes, nos ayudan a establecer diagnósticos clínicos y trabajar en intervenciones terapéuticas y prestar servicios, y tienen aplicaciones específicas en investigación. Pero también están apareciendo algunos modelos alternativos, como, por favor, algunos modelos alternativos como el Research for Domain Criteria, que provee un marco de integración para la investigación en neurociencias y en todas las ciencias que tienen que ver con la conducta del ser humano, con aspectos neuroconductuales. Les pido perdón por mi perro. Entonces, lo que buscamos hacer es una optimización del encuadre, generando un abordaje que sea amplio, que sea integrativo, que incluya aspectos como la cognición, los procesos sociales que pueden estar ocurriendo, tan relevante en la actualidad, tener en cuenta sistemas excitatorios, regulatorios del cuerpo humano, y dimensiones de conducta que podamos ampliar lo que es considerado normal y no estar tan atrás de una patología. Sistemas neuroconductuales que han evolucionado para poder adaptarnos y motivados por los requerimientos adaptativos que nosotros como organismos tenemos a nuestro entorno, en este constante diálogo que nosotros tenemos con nuestro ambiente. Entonces, acá llegamos a un punto en el cual me quiero detener y que quiero que lo pensemos juntos, y que tiene que ver con que nosotros habitualmente intervenimos sobre lo que tienen que ver los estilos de vida. ¿Ok? Hablamos de estilos
de vida, qué elecciones nosotros hacemos en general, pero pocas veces tenemos en cuenta lo que tiene que ver con las condiciones de vida, las circunstancias en las cuales esos estilos de vida se producen. Entonces, nosotros vemos que la adopción de ciertas formas de ser, de ciertos estilos de existencia en este mundo, no responden solamente a lo que la persona elija, no es solamente responsabilidad de una elección personal, a pesar de que yo soy una persona que le pongo mucho énfasis a la responsabilidad individual, pero no por ello debemos dejar de reconocer el entorno de cada paciente, las dificultades que pueda estar atravesando. Porque son esas condiciones estructurales las que determinan, las que moldean nuestros estilos individuales. Entonces, esos estilos de vida se producen adentro de un espacio cultural y sus determinantes simbólicos. Culturalmente, qué tipo de alimentos, qué tipo de decisiones, qué tipo de acercamiento a la naturaleza, qué tipo de actividad física, qué tipo de deportes, qué alimentos hay disponibles, qué es aceptable dentro de la cultura, dentro de la que yo me manejo, cómo somos de sociales, de sociables. Entonces, hay un riesgo en limitar que los hábitos y las costumbres de las personas recaigan exclusivamente en el ámbito individual de la persona, porque esto exacerba la carga y la culpa sobre los individuos, muchas veces quitando la responsabilidad de las personas que legislan, que generan las normas, y en las instituciones. Y la conducta no puede nunca divorciarse de su plataforma social. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos que los estilos se producen dentro de determinadas circunstancias. Entonces vemos por fuera que tenemos qué vivienda nosotros estamos, cómo es nuestro hábitat, qué condiciones de salud sanitaria nosotros vivimos, cómo es nuestro ambiente, el acceso a agua potable, el acceso a no estar hacinados donde nosotros vivimos, qué tipo de alimentos tenemos disponibilidad, y las condiciones materiales que necesitamos para subsistir, dentro del cual se van produciendo esos estilos individuales, ¿no? ¿Qué estilos de vida nosotros adoptamos ahí? Si hacemos ejercicio, hacemos algún deporte en particular, seleccionamos alguna dieta dentro de todos los alimentos que tenemos a disposición, cómo son nuestros hábitos, qué hábitos nosotros elegimos adoptar dentro de ese contexto, qué tipo de hábitos tóxicos que podemos tener, fumamos, tomamos alcohol. Uno de los cambios más importantes que ha ocurrido en estos últimos 50 años tiene que ver con el cambio en nuestros entornos hacia entornos dramáticamente obesogénicos, generadores de obesidad y de sobrepeso. Ha habido concomitantemente cambios en la forma en la que se están presentando los trastornos alimentarios en este último tiempo, y existe un link epidemiológico entre las personas con sobrepeso y los trastornos alimentarios. Es muy frecuente. Entonces tenemos que un número muy alto de adultos y un porcentaje de niños creciente en nuestros países occidentales están teniendo este problema de sobrepeso, y debemos notar que estos incrementos en los niveles de obesidad, en los trastornos metabólicos y los trastornos de alimentación rara vez se examinan juntos, aunque sea difícil de creer, rara vez se examinan juntos. Entonces, verdaderamente ha habido un cambio en el paisaje alimentario en estas últimas 5 o 6 décadas. Primariamente, hay 4 elementos muy importantes que se han presentado. El aspecto más dramático tiene que ver en el 77 con la generación de las guías alimentarias para la población en Estados Unidos, en la cual esa famosa pirámide de la base de harinas y granos de un 50-60% de carbohidratos, reduciendo el porcentaje de grasas saturadas en nuestra alimentación y reemplazarlos por aceites vegetales, lo cual ha dado un incremento sustancial en el aumento de consumo de aceites de maíz, aceites de girasol, aceites de soja. Se ha reforzado esta cultura y esta moda de low fat, sobre todo en los años 80 y 90, que fue un boom, el low fat, el agregado de azúcares en los alimentos procesados, emulsificadores, y la introducción masiva de grasas trans en nuestras dietas. La tecnología de los alimentos también habilitó la producción
de alimentos o de comestibles altamente palatables, es decir, que nos generan una explosión de sabor en la boca y muy difíciles de resistir, con ingredientes muy, muy económicos, con aditivos y con larga vida en alacenas. Esto, por ejemplo, fue la invención del jarabe de maíz alto en fructosa, que metabólicamente es un misil al hígado, que es el único órgano que lo puede metabolizar, y una de las causas principales de hígado graso, que es uno de los, es el canario en la mina, es una de las primeras apariciones en el síndrome metabólico. Y tener en cuenta que el azúcar y sus derivados generan mucho más ganancias que las proteínas y las grasas, que tienen, sobre todo provenientes del mundo animal, que tienen mucho menor margen de ganancia. Acá vemos en un simple gráfico como en el año 1980, cuando esta introducción masiva de jarabe de maíz alto en fructosa, que es muy similar al veneno el efecto que tiene en nuestro cuerpo, vemos cómo pica en punta con la obesidad en un gráfico que, si bien es una asociación, verdaderamente da que pensar. Entonces, en este estudio que salió a mediados de diciembre del año pasado, hace un review de por qué el estilo de alimentación de los países occidentales es un punto ciego en el estudio de trastornos del estado de ánimo y en el trastorno de los trastornos alimentarios. Hace un poco un recorrido de lo que tienen que ver cuáles son las implicancias de los cambios en estos patrones de alimentación, en las vías metabólicas, endócrinas y neurobiológicas, y de qué manera esto se ha ignorado en la investigación de estos trastornos. La incorporación de alimentos ultraprocesados y el reemplazo gradual de alimentos reales con muy, muy bajo nivel de procesamiento ha tenido graves consecuencias en nuestra salud, dado que desregulan y gatillan una respuesta glicémica, insulínica, antifisiológica, muy, muy marcada, estimulan y desregulan nuestro apetito, nuestras señales de saciedad. Puede ser. Genera disrupción de múltiples vías endócrinas y neurobiológicas y generan alteraciones en la flora intestinal, disbiosis a nivel de nuestro aparato gastrointestinal. Entonces acá en este gráfico, no se asusten, yo los voy a ir un poco llevando, lo que buscamos acá es integrar factores psicológicos, factores que las personas pueden estar percibiendo, aspectos metabólicos y neurobiológicos que pueden estar involucrados en estos trastornos de trastornos alimentarios. Y esto yo se lo voy a unir con por qué yo considero que los trastornos alimentarios deben ser evaluados en una dimensión y no simplemente en dos diagnósticos, anorexia o bulimia. Acá vemos en la parte de arriba de este gráfico cómo de estos alimentos altamente procesados, en más de un 70-75% de nuestra población, de nuestro ambiente, y tenemos todos estos gráficos que están superior, que son habitualmente muy altos en azúcares, altos en grasas trans y en aditivos, que provocan efectos antifisiológicos artificiales a nivel de nuestro cerebro, con disparos de dopamina que son altamente placenteros, y al mismo tiempo generando efectos metabólicos a nivel de insulina, grelina, estimulando nuestro apetito, reduciendo nuestros niveles de saciedad, y generando esta disbiosis y un estado inflamatorio crónico de bajo grado que genera mucha repercusión río abajo. Entonces, todo esto en conjunto genera una sensación de pérdida de control y un aumento muy marcado en la ganancia de peso o el riesgo de aumentar de peso. Entonces ahí es donde entramos en lo que tiene que ver con el miedo a la ganancia del peso, a la sobreevaluación de cuál es el peso, mucha obsesión en lo que tiene que ver con la forma del cuerpo e intentar controlar. Ahí es donde muchas veces surgen las restricciones dietarias, que muchas veces generan ese circuito cíclico de hambre y sobrecompensación. Y ahí es donde se dividen aspectos que tienen que ver. Muchas veces se ve un perfil muy marcado de insulinoresistencia en pacientes con bulimia nerviosa o trastornos por atracones, y sobre todo la alta frecuencia de que cuando estos atracones ocurren, tienen que ver con alimentos de los que están en la parte superior del gráfico.
harinas, crackers, galletitas, helados, azúcar o derivados de algunas de estos alimentos. Esto genera muchas veces fluctuaciones en el peso, aumento de los niveles de estrés, desregulaciones hormonales y depleciones de electrolitos en el intento por regularse. En el artículo menciona lo que tiene que ver con la diabetes tipo 2 y que ocurre lo mismo con pacientes que se inyectan insulina, muchas veces desregulándose todo este aspecto de manera artificial por la administración exógena de insulina, y está muy relacionado con eventos en el estado de ánimo y cambios en los niveles de las hormonas del estrés. Y por otro lado, cuando existe sensibilidad insulínica, por ejemplo, generándose un estado de cetosis por inanición en pacientes con predisposición a la anorexia nerviosa, estos pacientes reducen inflamación, reducen sus niveles de ansiedad, aumentan la sensación de estar en control, pero cuando se van a alimentar, habitualmente eligen algunos de estos alimentos de la parte superior del gráfico, aumentando esos niveles de hormonas del estrés y generando el mismo patrón de regulación, generando un circuito en el cual los pacientes van y evolucionan casi indefinidamente hacia el deterioro. Entonces la clasificación NOVA, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero tiene que ver con una clasificación relativamente novedosa que hace mucho hincapié en el nivel de procesamiento que tienen nuestros alimentos, que es un elemento clave que quiero que toquemos hoy. Las categorías se basan en el alcance y el propósito que tiene ese procesamiento de los alimentos, como el principal valor de lo que tenga nutricionalmente y qué calidad y qué impacto ambiental puede tener ese alimento. Número 1, alimentos naturales, sin ningún tipo de procesamiento o mínimamente procesados. En el segundo escalón son alimentos o comestibles derivados de la primera línea de alimentos directamente, con muy bajo nivel de procesamiento. Y después tenemos en los escalones 3 y 4, alimentos directamente procesados, de nuevo, industrializados, o directamente artificiales con muchos agregados de compuestos químicos. Entonces esto puede tener un encuadre muy importante en el impacto de la alimentación y la salud del ser humano, alejándonos de lo que lo que estamos acostumbrados ancestralmente a recibir. Y puede operar también como una alternativa a las guías dietarias tradicionales de los países, ¿no? El MyPlate en Estados Unidos, el Eat Well en Gran Bretaña o el Pagoda en China. Entonces, ya se está utilizando esta clasificación con respecto al procesamiento de nuestros alimentos en varios países del mundo, Francia, Uruguay, Perú, y había un par de Brasil, porque este es originario de Brasil, y está siendo muy tenido en cuenta en epidemiología y en investigación. Entonces, otro tema tan importante como la adicción en la alimentación. ¿Somos verdaderamente adictos a comer? Hay muchos pacientes y muchas personas que tienen ese miedo generalizado y verdaderamente paralizador de ser verdaderamente adictos a comer, a la comida. Pero en contraste, lo que yo encuentro habitualmente, y la realidad nos indica que nuestros hábitos alimentarios y esa regulación se ve afectada por sustancias que están metidas adentro de algunos de los comestibles más ampliamente disponibles, dentro de paquetes o cajas. Está alimentos procesados industriales. El consumo de y acá la gran diferencia es que el consumo de sustancias, alcohol, marihuana, cocaína, otras sustancias químicas, es opcional. No es algo relevante o vital, como lo es comer. La comida es inevitable si queremos subsistir, si queremos sobrevivir, entonces nuestra relación con la comida es para siempre. Y es muy importante que la optimicemos, que la mejoremos, que tengamos una buena relación con nuestros alimentos y con la alimentación como actividad en general. Entonces, en el ámbito de la alimentación cetogénica, una alimentación que favorezca la producción de cuerpos cetónicos provenientes de las grasas, es decir, ser más efectivos y eficientes en la utilización de grasa como energía, ya sea mediante ayunos o mediante restricción de carbohidratos, pero también ocurre en pacientes mucha frecuencia
esta activación de ese miedo básico que activa nuestro estrés a través de una respuesta de lucha o huida clásico por el aumento de consumo de sal, el aumento de consumo de grasa o de colesterol malo y el miedo a que me haga algún daño, el miedo a los ayunos o a no comer por más de 4 o 5 horas porque me dijeron que es muy malo para el metabolismo, porque se me va a enlentecer, cuántos carbohidratos puedo comer, son todas cuestiones que van activando esas conductas de miedo, salirse de cetosis y esa paralización que sienten muchos pacientes, el consumo de carne roja, la relación con el cáncer, las patologías cardiovasculares, basados en epidemiología de muy bajo nivel científico, lamentablemente, que ha provocado mucho deterioro y mucho daño en la población general. Personas con mucho miedo al fracaso y tendencia al perfeccionismo, con muy bajo nivel de autocompasión del proceso, personas con hipotiroidismo o con miedo a enlentecer el metabolismo, como decíamos antes, y otros síntomas de adaptación, ¿no? Constipación, estreñimiento, que si tenemos el soporte social o si tenemos grupos que nos presionan o que nos sentimos excluidos por nuestras decisiones, son todos estos síntomas adaptativos que hay que aprender a pasarlos. Entonces, en esta tríada, muy importante, por eso el acompañamiento de estos pacientes, para que puedan contar con información fiable, de buena calidad, se poder trabajar en la mentalidad de esas personas, en el abordaje de estas situaciones que pueden provocar el estrés, e ir apalancándose en que en distintas situaciones de la vida cotidiana nos pueden ir aportando experiencia, nos pueden ir aportando esos desafíos para ir aprendiendo e ir optimizando lo que nosotros vamos haciendo y decidimos en cuanto a nuestra alimentación. Entonces, en el proceso que está ocurriendo actualmente con la expansión del coronavirus y los miedos que se nos están generando como población, es la manera en la que nuestro cerebro interpreta estos estresores y la manera en la que comunica el estrés hacia adentro. Entonces, verdaderamente la alimentación cetogénica tiene influencia a todos los niveles de la activación del estrés. A nivel del eje hipotálamo renal, a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel del sistema inmune, fortaleciéndolo, y también de manera epigenética sobre la expresión de genes. Todos estos aspectos, o sea, todos estos aspectos tienen un feedback sobre los factores moderadores en la percepción que nosotros tenemos al estrés. Entonces nosotros nos ocurre algo, tenemos un estímulo ambiental que puede ser considerado como estresante, y tenemos un montón de factores de moderación, la experiencia, nuestra memoria, el estado en el que nosotros nos encontramos en ese momento, qué rasgos de personalidad nosotros podemos tener, y nuestra predisposición genética. Entonces, todo esto es un sistema que está finamente regulado, y nuestras percepciones envían estas sensaciones y puede activar una respuesta de estrés, que en función de la activación global, la primera respuesta va a tener que ver con una respuesta de alarma, de alerta, como decíamos, del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, produciendo adrenalina y cortisol, pero de mantenerse el estímulo estresante o la percepción nuestra sobre esa respuesta estresante, también se activa nuestro sistema nervioso autónomo, la rama específicamente simpática, generando tensión muscular, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, contracturas, trastornos de ansiedad. Si esta situación se sostiene en el tiempo, lógicamente también va a impactar sobre nuestro sistema inflamatorio y sobre nuestro sistema inmune. Y si esta situación se sostiene en el tiempo o es de una magnitud tal, puede también impactar sobre la expresión genética, y es acá donde nosotros vemos personas desarrollando patologías oncológicas o autoinmunes posteriores a situaciones traumáticas que se sostuvieron en el tiempo. Entonces, además de estar atravesando estrés en una dieta cetogénica, los atracones, la bulimia, la anorexia, en definitiva son patrones de disfunción en nuestra alimentación. Poner un énfasis en este aspecto dimensional, en la desregulación del apetito, yo creo que nos podría verdaderamente aclarar
un montón de aspectos con respecto a los trastornos alimentarios, porque la influencia de los alimentos ultraprocesados es marcada. En este contexto también existe la retórica de muchos profesionales de la salud, de muchos médicos, de nutricionistas, de preparadores físicos, de todas las personas que están en el ambiente healthy, en el cual entra la retórica conveniente de la ortorexia, que es el miedo y la eliminación de grupos de alimentos, en el cual quieren correr a las personas que quieren eliminar o reducir dramáticamente la cantidad de carbohidratos que consumen. Y aquí es donde la teoría del balance energético como principal foco de atención terapéutica hiere el consumo de alimentos reales, porque no es lo mismo 2.000 calorías provenientes de una Coca-Cola con unos Twinkies que consumir la misma cantidad de energía proveniente de alimentos reales, porque el impacto metabólico y endocrino es muy distinto. Entonces, hay una relación verdaderamente bidireccional entre los trastornos de alimentación y la diabetes y la obesidad. ¿Es una comorbilidad? ¿Son patologías diferentes o síntomas distintos? ¿O es verdaderamente aristas de la misma dimensión, ubicados en la misma dimensión? Vamos a ver que los trastornos BED es Binge Eating Disorder, es trastorno por atracones, que es una aparición, apareció por primera vez en el 2013 en el manual que usamos los psiquiatras para diagnosticar. O sea que es una aparición muy, muy reciente el trastorno por atracones, y tanto si uno tiene bulimia o un diagnóstico de trastorno por atracones, ambos son factores de riesgo muy altos para desarrollo de diabetes tipo 2. Al mismo tiempo, un metabolismo glucídico alterado contribuye enormemente a la generación de estas patologías alimentarias. Por otra parte, la hiperinsulinemia, la desregulación del apetito y la saciedad puede ocasionar o puede preexistir a ambas condiciones alimentarias y empeorar cuando se producen elecciones altas en carbohidratos refinados, una desregulación muy marcada que yo la veo con mucha frecuencia en el consultorio entre mis pacientes. Las terapias actuales hacen poco foco en ese aspecto, atendiendo primariamente a cuestiones psicológicas de la infancia y conductuales, ¿no? Con estrategias como poner candados a la heladera o las internaciones. Hay verdaderamente una exploración muy limitada de qué es lo que está ocurriendo a nivel orgánico, en la fisiopatología subyacente, con muy, muy poquita atención a la dieta en sí misma. Aunque esto parezca difícil de creer, hay muy poca atención a qué es lo que las personas están comiendo que tienen estas patologías. Habitualmente los profesionales que trabajan con trastornos de la alimentación activamente evitan que se toque el tema de comer, de la alimentación, aunque parezca algo erróneo a prima facie. Esto es el abordaje inicial, que se desalienta cualquier tipo de intervención sobre las ingestas de los pacientes. Tampoco se atiende directamente la adecuación del peso o el descenso de peso en el tratamiento de pacientes con trastorno por atracones, cuando habitualmente son pacientes que tienen alguna obesidad comórbida, que tienen algún problemas de peso y que se beneficiarían enormemente de trabajar sobre su peso, sobre el estado metabólico en el cual se encuentran. Entonces acá es donde empiezan los beneficios potenciales de utilizar dietas bajas en carbohidratos en el manejo de estos pacientes, ya sea que tengan o que no tengan diabetes tipo 2, patología para la cual la alimentación low carb ya está demostrado y ya pertenece a las guías norteamericanas en el tratamiento de la diabetes. Esto es algo muy, muy reciente. Entonces, estos patrones de regulación o de desregulación a nuestra alimentación impactan sobre nuestra sensación de agencia sobre nosotros mismos, de autoeficacia, generando esta sensación de descontrol, de culpa, y esta situación cíclica de sensación de vergüenza, impactando de manera muy severa nuestra calidad de vida. Y este es un elemento, siempre se insiste sobre este punto, de que las guías dietarias, si uno se pone a observar,
y las guías, digamos, de conductas para la población están siendo seguidas. Nos dicen, tenemos que ejercitar más y comer menos. La gente está ejercitando más, hay muchas personas con vigorexia, con lesiones asociadas al sobreentrenamiento, este hecho de contar calorías, de los paquetes cerrados, el control de porciones, ha generado un aumento muy sustancial en pacientes de ortorexia y de pacientes con miedo a comer o a pasarse de la cantidad de energía, cuando es algo muy difícil de controlar de manera externa, de manera artificial. ¿Cuánto estamos comiendo? Porque está, nuestro apetito y nuestra saciedad está regulado por un montón de elementos más que la cantidad de calorías que nosotros ingerimos. La evitación activa del consumo de grasas realmente deteriora la calidad nutricional de nuestra alimentación y nos expone a deficiencias nutricionales porque hay un montón de vitaminas y de nutrientes que solamente se encuentran en las grasas. Y por esto, sobre todo grasas de origen animal, que son las que más evitan los pacientes y las personas en general. Y las dietas altas en carbohidratos, como nos sugirieron en 1977, ha disparado los números de una manera prácticamente como cohete se ha disparado, los diagnósticos y los porcentajes de pacientes diagnosticados con bulimia nerviosa, trastornos por atracones y la obesidad, lógicamente, que es lo que más se ha disparado. Entonces, la ketopsi como una estrategia adaptativa a nuestros entornos obesogénicos y el ayuno intermitente como el capitán de esta estrategia. Acá hay una frase de Charles Darwin que seguramente la mayor parte de ustedes la conocen, pero que tiene un nivel de actualidad muy marcado en este mundo, y es que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios que les son impuestos. Entonces, ¿qué cambios se está pidiendo en nuestro entorno? ¿Qué cambios se está pidiendo en nuestro ambiente, nuestros ambientes y nuestras sociedades con respecto para poder conservar nuestra salud mientras nos relacionamos activa y funcionalmente con nuestro entorno? Y acá es donde es importante tener una causa justa. Simon Sinek, que es un autor, un escritor que yo sigo mucho, escribió un libro que se llama Juegos Finitos versus Juegos Infinitos. La alimentación es un juego infinito porque tenemos que comer hasta el fin de los días, no es una situación establecida y rígida. Sin una causa, sabe lo que la gente quiere y no lo que necesita. Y esto es los profesionales diciéndole a la gente, podés comer eso que te da tanto placer, pero controla la porción. Esto es lo mismo, el análogo a decirle a un paciente alcohólico que tiene muchas dificultades en cortar su hábito de bebida, decirle, podés tomar, pero el problema está en que vos tenés que tomar solamente un vasito. Y todos sabemos que una vez que se toma el primer vaso, se activa la conducta compulsiva. Entonces, estas estrategias de control de porciones y contar calorías, realmente en muchos pacientes, sobre todo con ciertas vulnerabilidades, desencadenan obsesión y compulsividad. Y aquí es donde, si nosotros verdaderamente martillamos nuestras vías dopaminérgicas, que son receptores neuronales que están programados para ser estimulados de una manera muy delicada, muy suave, porque son las vías neuronales que condicionan nuestra conducta y nuestra búsqueda de recompensa, la que motivan que nosotros nos movamos hacia adelante. Estar constantemente fregando estas vías de placer y abusar de estas vías hedónicas es la base para las conductas adictivas. Entonces, no debería sorprendernos que si nosotros tenemos activado todo esto y no tenemos el registro, ante el mínimo aumento de la percepción de estrés, aunque no lo estemos registrando cognitivamente, vamos a tener esa tendencia a comer este tipo de alimentos que son los que nos rascan la picazón. Es muy importante, trabajando con este tipo de fenomenología sintomática,
poder trabajar con la motivación para el cambio, ¿no? Establecer razones claras por las cuales la persona quiere hacer cambios en su vida, hacer cambios en su alimentación, reconocer los beneficios que le podría traer en todas las áreas de su vida la resolución de determinados problemas, progresiva ganancia de confianza en la relación con el médico y con los profesionales que estén trabajando, poder tener esa conciencia sobre las consecuencias de la adicción a los alimentos procesados, porque hay mucha gente que todavía discute que los alimentos procesados o que se puede tener adicción a los alimentos, y creo que todos acá podemos coincidir de que son diagnósticos acertados. Existe tal cosa como la adicción, pero no es a comer, sino que es a los alimentos procesados, que hasta se jactan de esto, diciéndote imposible comer solo una, son irresistibles, te desafío a que no te termines el paquete, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de la pérdida de peso, entender de qué manera nosotros estamos generando disrupciones en estas vías tan necesarias para la vida, y no solamente a la hora de alimentarnos, sino a la hora de tener buenos niveles de energía para encarar nuestro día a día, y entender el estadio de predisposición al cambio que tenga esa persona. Si la persona no tiene un problema, posiblemente no esté trabajando con nosotros, pero traer atención sobre este aspecto de la adicción a los alimentos procesados puede ser verdaderamente un cambio muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Trabajar sobre la alianza terapéutica es el mejor predictor en los resultados de una psicoterapia o un trabajo en conjunto. Las guías de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría con respecto al abuso de sustancias nos piden que como profesionales trabajemos sobre la flexibilidad, sobre la sinceridad, la frontalidad, en un marco de respeto, de brindar seguridad, calidez y sobre todo flexibilidad y apertura a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Todos contribuyen a mejorar la alianza terapéutica. Cultivar la exploración a nuestros pacientes. Nosotros no tenemos toda la información o todos los datos, sino que el paciente tiene que ir haciendo también su recorrido, tiene que ir reflexionando, permitirnos hacer interpretaciones precisas e hipótesis de trabajo que se vayan desafiando, que se vayan reevaluando, como decíamos antes. Poder dar el espacio para una expresión afectiva, atendiendo y escuchando las experiencias previas que puede haber tenido ese paciente con su situación, sobre todo en pacientes que son dietantes crónicos, pacientes que están haciendo diferentes dietas con los mismos objetivos durante muchos, muchos años. Proveer respaldo es muy importante, y esto acá me quiero detener, versus la ridiculización y estigmatización que muchas veces sientan nuestros pacientes. Yo he escuchado historias realmente nefastas de otros profesionales abusando, verdaderamente con abuso profesional, con maltrato hacia los pacientes que muchas veces se encuentran verdaderamente disminuidos por una sensación de pérdida de control sobre lo que comen, se creen que tienen una falla en su fortaleza moral, y es muy probable que hayan internalizado todos estos aspectos, sintiendo que lo que les ocurre es una falta de voluntad, de disciplina, que son vagos, que no son constantes, y ese constante látigo sobre la espalda psicológicamente, es un tema que hay que abordarlo directamente porque genera mucha tristeza, mucho malestar